diferencia entre proyección y mapa? Mapa es una representación de la realidad en un plano y tiene muchas características. Puede ser un mapa temático o multitemático. Es esa representación que nos ayuda a abstraer ese mundo real que nos rodea y ponerlo en un plano. Ahora, una proyección cartográfica lo que hace es tratar de poner esa superficie que sabemos que en la Tierra es curva, la vamos a poner en un mapa. Es decir, vamos a trasladar esa realidad que es curva a un plano. Por supuesto, eso es complicadísimo. ¿Cómo le haces para poner una superficie curva representada en un plano? Es muy complicado y por lo tanto se utilizan estas proyecciones. Es cuando entra en juego también las matemáticas y la geometría. Porque lo que vamos a hacer es tratar de representar esa superficie de manera que haya la menor cantidad de distorsiones. Es imposible. Lo único que podemos tener de representación de nuestro planeta sin distorsiones o casi sería un globo terráqueo. ¿Sí? Tú tienes un globo terráqueo que se parece bastante a la forma de la Tierra. No es igual porque sabemos que es un geoide de revolución y en el globo terráqueo generalmente son esferas, pero se acerca mucho más que tratar de poner la realidad en un plano. Es decir, si tú quieres representar una zona o los continentes en un plano, si tú te fijas, si tienes un globo terráqueo, tendrías que abrir ese globo terráqueo y estirarle en la parte de los polos, estirarlo, y eso significa que los continentes o los países que se encuentran cerca de esos polos se van a ver deformados, entonces se van a ver más grandes. Lo que quedaría casi del mismo tamaño sería en la parte del Ecuador. Entonces hay proyecciones cilíndricas, hay proyecciones cónicas, tomando en cuenta en que se relaciona con matemáticas y con geometría. Si tú lo que quieres privilegiar es la forma de los continentes, entonces son proyecciones que se llaman conformes, ¿sí? Si lo que quieres privilegiar es el tamaño de los continentes, se va a llamar proyecciones equivalentes. Si tú lo que quieres es que se guarden y que se conserven lo más posible las distancias, se llaman proyecciones equidistantes, ¿sí? Así es que hay proyecciones que nos engañan muy fácilmente. Por ejemplo, la cilíndrica, la de Mercator, es un ejemplo, nos engaña enormemente porque nos pone todo en un planisferio y, por ejemplo, Groenlandia al norte se ve exactamente del mismo tamaño de todo Sudamérica. Y eso no es cierto. Groenlandia es casi del tamaño de México, no de todo el continente suramericano. Entonces, hay gente que dice que es con toda la intención política, por ejemplo, de que el norte de Europa y los Estados Unidos y Canadá se vean más grandes que las zonas ecuatoriales, que los países ecuatoriales. Entonces tú ves un mapa de esos y dices, pero es que Groenlandia es gigantesca. No es cierto, es por la proyección en que estás viendo este mapa. Pero si tú te vas a otra proyección o te vas al globo terráqueo, te vas a dar cuenta y con tus deditos puedes ver que Groenlandia es de este tamaño y que no tiene nada que ver con el tamaño de Sudamérica. Entonces dices, ¿por qué me está engañando este mapa? Entonces lo que se intenta es que estas proyecciones logren representar una región del planeta lo más realista posible y de la forma más fiel a sus verdaderas dimensiones. Ay, qué interesante. Entonces, ¿cuál es la mejor proyección, la mera buena? Todo dependerá del sitio que quieras representar y lo que quieras resaltar y lo que quieras conservar. Y hay proyecciones en que solamente el centro de la proyección está segura que el centro de la proyección tiene las medidas verdaderas con respecto a lo que hay alrededor. Siempre va a haber deformación. Entonces, los cartógrafos siempre se han visto en esta situación de que si logran conservar el tamaño de un lugar, el otro se va a deformar, ¿sí? La única y verdadera proyección, digamos, o representación de nuestro planeta sería el globo terráqueo.
es son la preciosos. la más fiel. Y podríamos, por supuesto que un globo terráqueo no nos sirve para trabajar regiones en específico, ¿no? Una región del sur de México y todo eso no podrías. Entonces se utilizan ciertas proyecciones de manera que se privilegie la región que tú vas a trabajar. Y ese mapa que se genere siempre debe decir abajo qué proyección se usó. Entonces tú vas a saber proyección ortogonal de bla bla o polar o lo que sea, y entonces vas a saber qué zonas pueden estar deformes y qué zonas se parecen más a la realidad.